Lo que pasa es que nosotros tenemos que decir las cosas que andan mal para que podamos construir soluciones. ¿Usted ha visto el desastre que se ha provocado con el tema de los semáforos y no hay forma de que nos expliquen quiénes eran los que estaban detrás de ese maldito negocio? Yo he visto que todos los que han sido cuestionados sobre el tema de la reducción del Estado han dicho que eso hay que pensar. Lo mínimo que han dicho que eso hay que pensarlo bien, para no decir que es una locura. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal de BTV. BTV que llegó y llegó para quedarse. En el año 2017 escuchamos en ese momento a la senadora del distrito, no era senadora, era diputada del Distrito Nacional de la circunscripción número 1, hablar de que el Estado Dominicano, a fin de ser más eficiente, tenía que reducirse. Ella hablaba de que existían instituciones con duplicidad de funciones, o sea, que hacían la misma cosa y que por tanto era un gasto en la nómina pública. Dijo eso y muchas personas entendieron que en ese momento Farideh Raful simplemente estaba politiqueando, estaba hablando de temas que ella no manejaba. Más adelante, en el año 2019, escuché a uno de nuestros compañeros de canal, al señor Rafael Fafa Taveras, hablar de la reestructuración o de la refundación del Estado Dominicano. Construir un Estado más eficiente y que estuviese libre de la corrupción, de la impunidad y de la falta de transparencia. Esa era la ideología y el plan de gobierno. Sin embargo, el gobierno al llegar en el 2020 inició lo que ellos dijeron en campaña en el 17. Empezaron con la eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Y mucha gente, incauto, algunos dicen en el campo de papá pendejos, creyeron que ciertamente esa eliminación de la CDE correspondía a construir un Estado más eficiente. Pero al pasar los días, el sector eléctrico se quedó sin cabeza, porque quien gerenteaba, quien administraba el sector eléctrico, la cabeza del sector eléctrico era la CDE. Al eliminarse la CDE y no asumir el Ministerio de Energía y Minas y tampoco asumir nadie la dirección del sector eléctrico, estaba, por decirlo así, sin pie ni cabeza. El presidente, entendiendo que había cometido un error, a pesar de que muchos dicen que los presidentes no se equivocan, decidió crear el gabinete eléctrico. El gabinete eléctrico lo dirigía en ese momento, lo presidía Lisandro Macarrulla. Y el director ejecutivo era Celso Marrancini. Ellos dos pasaron a ser, junto con un gran equipo, la CDE del momento. Pero adicional a eso, el presidente de la República también le da funciones especiales a, ¿cómo se llama? A la comisión que también dirige Celso, que es la unificación, el Consejo Unificado de las EDES, que tenía la finalidad de administrar de norte, de sur y de este. O sea, noten cómo con la eliminación de CDE, en vez de una institución, tuvieron que crear dos. En vez de eficientizar el Estado Dominicano, lo que lo hicieron más lento, más complejo y más burocrático. Bueno, han pasado los días, queridos amigos, y el lunes el presidente de la República anunció nada más y nada menos que ciertas instituciones desaparecerían y otras las fusionaría. A partir de ahí, mis queridos amigos, lo que hemos visto, lo que hemos observado, es que hay una resistencia de la población y hasta de los funcionarios del gobierno
Yo escuché, por ejemplo, al ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, decir que era una locura unificar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, porque las visiones y las funciones son diferentes. Aunque se habla de educación, una cosa es la educación universitaria y otra muy distinta, la educación de los niños, la educación primaria. Cuando usted analiza el plan de gobierno y aquella palabra que me llamó tanto la atención, la refundación del Estado Dominicano, no han cumplido en lo más mínimo eso. Porque si la finalidad era reducir la corrupción, la transparencia, la burocracia y otras cosas, se ha duplicado en este gobierno. Señores, no es que yo quiero, o sea, me gusta el gobierno, porque algunos dicen, no, que tú no quieres saber el gobierno. No, no es por eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decir las cosas que andan mal para que podamos construir soluciones. Le pongo algo sencillo, el Intran. ¿Usted ha visto el desastre que se ha provocado con el tema de los semáforos y no hay forma de que nos expliquen quiénes eran los que estaban detrás de ese maldito negocio? Han pasado 9 meses, escándalo tras escándalo relacionado con el Intran. Han pasado 4 incumbentes en este gobierno. Pasó primero Rafael Arias, el que era vicepresidente de Conatra, que eso se lo regalaron a Antonio Marte, esa vaina. Después pusieron a Hugo Veras, después pusieron al guardia, a Rijo, y ahora pusieron a Milton Morrison. 4 directores en 4 años, prácticamente uno por año, en una institución que se supone que debió haber un plan construido para cambiar eso. ¿Qué pasó? Que como no había ningún plan, se ha estado inventando. Todo el mundo está de acuerdo que el Estado tiene que ser eficiente. Ahora, todas las instituciones que han surgido en el Estado Dominicano no surgieron a la loca. Este Estado que tenemos, que maneja un presupuesto billonario, ha sido el resultado de años de expansión, de tecnificación, de acompañamiento. ¿Por qué los organismos internacionales le prestan dinero al Estado Dominicano? Porque esos mismos organismos han sido parte esencial de la organización y de la estructuración de este Estado. Y si la idea es hacer lo mismo que se hizo con CDE, que el presidente eliminó CDE, pero tuvo que hacer el gabinete eléctrico, tuvo que hacer el Consejo Unificado de la CDE, y al final, cuando usted estudia lo que se ha gastado en esas 2 instituciones, es más de lo que se gastaba en CDE. Entonces, así no me cuide, papá, los chelitos. Entonces, también muchas personas se preguntan por qué esos planes no se hicieron de ahorro en los primeros 4 años. Señores, lo que nosotros acabamos de ver en el proceso de campaña, el gasto en la campaña, es una burla a la pobreza de la gente. Yo veía una entrevista que le hicieron al presidente cuando él era candidato en el 16 y él se quejaba de que la lucha del gobierno de Danilo con ellos era la lucha de David y Goliat en términos de recursos económicos. Y en ese momento yo recuerdo que él citaba, no, porque miren, en la circunscripción 3 está el director de aduana, que era Fernando Fernández. En la región sur está José del Castillo, que era el ministro de Industria y Comercio. O sea, él sintió lo que significa el gasto excesivo del Estado cuando él era oposición. Pero ahora, cuando son gobiernos, lo que hemos visto, por ejemplo, a mí me tocó junto con mis compañeros ir en el proceso de campaña a Higüey. Ahí el encargado de Higüey era Carlito Bonilla, el que se cogió el canódromo. Señores, el gasto que había en Higüey, mire, había que respetarlo, mucho cuarto. Ahora, ¿de dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero? ¿De los bolsillos de Bonilla? No, ni tan bueno. Él tiene la cara de pendejo, pero no es bueno. Evidentemente esos son recursos del Estado. Entonces, uno dice, ahora cuando tú agarraste un proceso de campaña y botaste la puerta por la ventana y ahora el gobierno está sintiendo los efectos del gasto de campaña, ahora tú no hablas de que tú te vas a ahorrar 25,000 millones de pesos, pero detrás
viene con una reforma fiscal que nos va a sacar los chelitos de los bolsillos. No, papá. Tienen que construir mejor su argumento. Yo he visto que todos los que han sido cuestionados sobre el tema de la reducción del Estado han dicho que eso hay que pensar. Lo mínimo que han dicho que eso hay que pensarlo bien, para no decir que es una locura. Es muy bonito lo que ellos presentan en los documentos. Es muy bonito lo que ellos se sueñan. Ya lo que acabamos de ver en CDE es una muestra de que es un disparate. Yo vi a Paliza ahorita reunirse con los diputados del PRM que se pusieron de acuerdo que para el 2020 van a eliminar 20 diputados. ¿Qué representa eso en términos económicos? Yo me pregunto, 20 diputados, ¿qué representa eso? Te diría, no, eso es mucho cuarto. No representa más las exenciones fiscales que le damos a los empresarios del turismo aquí. Porque el turismo hace tiempo que está caminando aquí. Ya el turismo no gatea. El turismo hace mucho tiempo que genera miles de millones de dólares aquí. La industria sin chimenea. Pero el gobierno quiere seguir cargándolo como un chichí. El gobierno quiere seguir subvencionando al sector turístico, dándole facilidades a esos empresarios que son multimillonarios. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de las exenciones que se dan en el sector eléctrico? Hay todo un escándalo con Celso que ahora manda a un grupo de gente de que aclarar. Él no puede aclarar la vagabundería que han salido de ahí. Es difícil aclararlas. Es difícil aclararlas, Celso. Lo que pasa es que a todo puerco gordo le llega su diciembre. Ahora te tocó lo que históricamente tú has hecho, pedirle explicaciones a la gente. Ahora te tocó a ti de dar explicaciones. Lo que pasa es que esas explicaciones están cojas. Los que conocemos el sector eléctrico sabemos que tus explicaciones están cojas, están difíciles de entender, están difíciles de asimilar. ¿Por qué no agarrar y quitarle los subsidios, desmontárselos a los empresarios relacionados con el sector eléctrico? Con el sector combustible. Usted sabe la cantidad de dinero que se da en facilidades fiscales a empresarios con el sector de los combustibles. Pero no es que ellos se lo devuelven a la población en obras, en empleo, no, nada de eso. Entonces, hay que construir mejor el argumento para que los dominicanos podamos chuparnos el dedo. Hablar de eliminar, de fusionar, de juntar, creo que es una imprudencia en este momento, que es lo menos que considero. Continuaremos ampliando este y otros temas en Actualidad Meridiana. No se muevan. Con todo menos miedo. El miedo es para la presa.